¿Tú no sabes que Dios tiene un plan lindo para tu vida? En este libro el Señor Jesús te dice: te amo, hijo. Allí encuentras las promesas más lindas. Porque la vida del cristiano es un permanente crecer, crecer y crecer. Pero crecer significa dolor. Hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día de salvación. Bienvenidos al programa Caminando con Jesús, tu encuentro personal con Dios. Hola, hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo del horario en el que estés escuchando este programa Caminando con Jesús. Soy tu amigo y servidor Dan Abner Tito Mamani, quien te acompaña en esta hora de programación. Juntos ya iniciamos esta caminata espiritual aquí en su programa Caminando con Jesús, la maravillosa experiencia de caminar juntamente con Jesús. Un saludo a la distancia, un abrazo ya a nuestros amigos que nos van escribiendo por aquí. Gracias Sami Sam, buenos días hermanito y familia en Cristo. Nos dice: Dios los bendiga grandemente. Mi pedido de oración es por todos los que están padeciendo alguna enfermedad. Claro que sí, mi estimada Sami Sam, gracias por escribirnos. También a nuestros amigos que se van conectándose, gracias por unirse a este canal de YouTube, gracias también por unirte a este canal de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Hoy es ya martes 5 de julio. Qué manera de pasar el tiempo, ¿verdad? Rapidito, rapidísimo se está pasando el tiempo. Y nosotros damos inicio con esta hermosa alabanza que nos han solicitado. Y con esta canción enviamos un saludo a la distancia a nuestra hermana Gladys Zúñiga, que nos solicitó esta hermosa canción. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero es Cristo Jesús. Cantemos y alabemos a nuestro Salvador. Cordero perece.
Qué hermosa alabanza que escuchamos. Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Y en esta mañana queremos darte la bienvenida, amigo y amiga, a esta nueva secuencia que tenemos aquí en el programa Caminando con Jesús a partir de este trimestre, de este mes de julio en adelante. Dentro del programa también estaremos desarrollando la lectura diaria de la lección de Escuela Sabática, y para este trimestre tenemos el tema En el Crisol con Cristo. Y para el día de hoy, martes 5 de julio, tenemos el tema Los crisoles del pecado. Y el texto para poder meditar y reflexionar se encuentra pues en el libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 18. La palabra de Dios dice lo siguiente, porque ahí está bien claro el texto. Vamos a leerlo entonces. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Impresionante este texto entonces que en esta mañana estamos compartiendo, y quisiera mencionar lo siguiente, ¿no? Este texto que Pablo escribió pues tiene bastante significado. ¿Sabes por qué? Porque de alguna otra manera siempre el enemigo de Dios hará todo lo posible para desanimarte. Todo lo que hacemos tiene sus consecuencias. Toda acción tiene su reacción. Lo que usted siembra, usted cosechará. Esa es una ley natural. Si te paras al rayo del sol con un helado, sin duda alguna el helado se va a derretir. Eso es causa y efecto. Siempre van de la mano. Y por más que queramos que las cosas sean diferentes, con el pecado ocurre lo mismo. Siempre trae consecuencias. No es que Dios esté en el cielo de brazos cruzados preguntándose qué cosas terribles podría hacerles a quienes pecan. Claro que no. El pecado en sí conlleva sus consecuencias inherentes. Es por eso que en esta ocasión quisiéramos ver algunas situaciones que quizás usted está viviendo, apreciado amigo y amiga. Así que con la ayuda de Dios y de la palabra, en este caso de la Biblia, vamos a poder comprender y entender qué es lo que el Señor quiere decirnos. Pues bien, así que las consecuencias son inevitables. No podemos pretender pecar y quedar impunes a la vez, o pensar que Dios ya entenderá mi situación. ¿Escuchaste esa frase alguna vez? Y ya el Señor entenderá mi situación. Transgredir las leyes morales o de la salud implica un sufrimiento. Es un crisol autoimpuesto. Quizás tú conozcas personas que estuvieron postradas en cama, enfermas, y de pronto Dios obró un milagro en las personas, en estas personas, y Dios los ha restaurado. Pero ¿sabes lo que nos dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 32? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, porque es sumamente importante poder entender en su plenitud. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Vamos a ver entonces ahí en pantalla. Muy bien. Ahí está entonces el texto para poder leer juntos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabio, se hicieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos.
Y continúa diciendo el libro de Romanos lo siguiente, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Dice el texto 30 lo siguiente: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Y finalmente el versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Impresionante aquí este texto, estos versículos que hemos leído, dan una lista de algunas cosas que el ser humano realiza y comete. Quizás en tu entorno tú has visto personas que cometen ciertos tipos de actitudes o acciones que Pablo detalla. Pablo en este caso describe el proceso de quienes caen en pecado y las consecuencias de esos pecados. Así que al leer estos versículos con mucha oración y con detenimiento podemos ver la esencia de lo que Pablo manifiesta. Así que, ¿cuáles son esas etapas del pecado y sus consecuencias? Un par de versículos antes, Pablo describe estas consecuencias como la ira de Dios. Leíamos en el versículo 18, capítulo 1 de Romanos, esta declaración. Impresionante la declaración de Pablo. 2 versículos antes, y decía que por la ira de Dios se revela desde el cielo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y aquí vemos 2 posiciones: aquellos que están en contra de Dios y aquellos que están con Dios. Así que la ira de Dios en este pasaje simplemente denota que Dios permite que la humanidad coseche lo que siembra. Dios en este caso no pone la maldad, son los seres humanos que libremente eligieron. Aún con respecto a los cristianos, Dios no siempre interviene de inmediato para eliminar el dolor ocasionado por nuestras propias acciones. Muchas veces nos permite experimentar las consecuencias de nuestros actos a fin de que entendamos cuán profundamente dañino y ofensivo es nuestro pecado. Así que finalmente, amigo y amiga, hemos considerado las consecuencias de transgredir las leyes morales de Dios. ¿Y qué decir de quebrantar las leyes de salud de Dios? Tu cuerpo, mi cuerpo, nuestro cuerpo es el hogar de Dios. Si abusamos de nuestro cuerpo al no comer de manera saludable o al no hacer ejercicio, o si trabajamos en exceso con regularidad, esto también es pecar contra Dios y tiene consecuencias que pueden crear las condiciones de un crisol. Y ahora, en tu vida, ¿en qué medida cosechaste las consecuencias inmediatas de tus pecados? ¿Qué lecciones aprendiste de estas caídas? ¿Qué cambios debes hacer para no volver a pasar por algo similar? Al inicio de este repaso de la lección mencionaba que
había conocido una persona que habíamos hecho vigilia y oración para que Dios obrara un milagro en la vida de esta persona. Y Dios obró un milagro. Dios restauró a esta persona. Sin embargo, esta persona volvió a su vida antigua. Volvió a comer desenfrenadamente, a pesar de que él tenía una dieta, un régimen alimenticio dado por nutricionistas. Sin embargo, él abusó de la comida y comió aquello que le hacía daño, y otra vez se puso mal y otra vez estuvo en cama. Aquí vemos que esta persona, él mismo creó su propio crisol. Él mismo creó su propio dolor porque ya Dios lo había restaurado. De igual manera, ¿cuántos de nosotros en ocasiones realizamos las mismas cosas? Dios nos dice, no vayas por ese camino. Y aquí en pantalla ustedes ven el proceso del pecado. Permítame señalar primero. Todo inicia cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros dejamos de pensar en Dios. En el segundo aspecto es cuando nosotros confiamos en nuestra propia sabiduría, El tercer aspecto, el tercer paso, el proceso en el pecado es que nosotros comenzamos a adorar lo terrenal. Y en el cuarto paso es que Dios deja que sigamos nuestro propio camino. Dios no nos obliga. Y ahí en Romanos leímos un listado de acciones, un listado de cosas que el ser humano realiza. Hombres y mujeres que van contra la naturaleza de su cuerpo, por ejemplo. Y el quinto paso es que el pecado se manifiesta abiertamente. Uno de los casos más típicos en la Biblia es el pecado de David. David, en un momento en que él debía ir con su pueblo a una batalla, David quedó en el palacio. Y al quedarse en el palacio, un día caminando por su azotea, por el balcón, vio a una mujer que se bañaba. Betsabé, por así decirlo, era la vecina del palacio. Y David vio a Betsabé. Y al verla, David codició. Pero aquí vemos los pasos, los procesos para pecar. David cumplió, se alejó de Dios, estuvo ocioso en un tiempo. En vez de estar con su pueblo, prefirió quedarse en el castillo. Y esto ocasionó una serie de acciones. Al final, David mandó a llamar a Betsabé, tuvieron relaciones sexuales. Betsabé era una mujer casada. Su esposo estaba en guerra, estaba en combate, Urías el Eteo. Pasó el tiempo, Betsabé mandó a decir a David que estaba embarazada. David trató de ocultar su pecado, él era el rey, trató de ocultarlo, pero las consecuencias son evidentes. Por eso, cada acción tiene su reacción. Lo que tú siembras vas a cosechar. Y vemos en la historia de David que él cosechó lo que había sembrado. Ese alejamiento de Dios lo había llevado a un camino de perdición. Un día el profeta lo visitó, el profeta Natán, y le contó una parábola, una historia, a lo cual el rey, eufórico y molesto, reaccionó. ¿Y cuál fue esa historia de Natán? Resulta que había dos personas que tenían animales, y el vecino recibió la visita de sus familiares y mandó a matar no su oveja, tomó ovejas del otro redil, del otro vecino, y cogió la más gorda y la mató. A lo que el profeta le dice: mi rey, ¿cuál de los dos está en el error? Y el rey eufórico dijo: el que tomó una oveja prestada, obligándola. Y el profeta le dijo: ese eres tú, tomaste una mujer que no te correspondía, tomaste una mujer que era esposa de otro hombre, tú eres ese hombre. Hermanos,
Cuando uno lee la historia, esta triste historia en el episodio de la vida de David, te vas a dar cuenta que David, luego de esto, se arrepiente. Y el verdadero arrepentimiento hace que tú ya no vuelvas a caer en lo mismo. Así que mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, con esta corta historia de David y con este repaso de esta lección, quisiéramos decirte que a pesar de las circunstancias que puedas estar viviendo, a pesar de las circunstancias que en este momento estás viviendo, si tú estás viviendo en un pecado, como decía la lección, los crisoles del pecado, puedes salir solo con la ayuda de Dios. Solo no vas a poder, porque si lo intentas tú solo, una y otra vez te vas a lastimar, te vas a dañar, y lo que el Señor no quiere es eso. El Señor en esta mañana nos dice: hijo, hija, yo te amo, morí por ti para que tú puedas vivir una vida de plenitud. Por eso es que tú tienes que entregarle tu corazón y tu vida a Dios. Por eso tenemos que decir: Salvador, ante ti me rindo. Líbrame de este crisol, líbrame de esta prueba. Quiero pasar contigo esta aflicción. Así que cantemos y alabemos a nuestro Salvador Jesús. Aquí en tu programa Caminando con Jesús.
Y bienvenidos a esta secuencia del estudio de la Palabra de Dios. Estamos ya en la segunda parte del programa, que es el estudio y la meditación para esta mañana. Tenemos el título denominado Andar en Integridad. Ese es el título para la reflexión para esta mañana. Y quisiéramos compartir con ustedes un pedacito de la Palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 10 y en el versículo 9. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: quien se conduce con integridad anda seguro, y quien anda en malos pasos será descubierto. En la otra versión, en la versión Reina Valera, dice lo siguiente. En la versión Reina Valera, ahí en la parte inferior, usted puede apreciar, apreciado amigo, que dice: el que camina en integridad. La nueva versión dice: quien se conduce con integridad. Sin embargo, la Reina Valera dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Es hermoso estudiar la Biblia comparando, mejor dicho, estas dos versiones. Y aquí el mensaje de esta mañana, apreciado amigo y amiga, es la siguiente, ¿no? Sabes que vivimos en días de inseguridad. Hay violencia por todos lados. Violencia en el hogar, violencia en las calles, violencia en las empresas. Tú sales de casa por la mañana y no estás seguro de volver ya a la noche a tu casa. Las empresas privadas de seguridad han crecido mucho en los últimos años. Las empresas que su trabajo es custodiar, cuidar. ¿Quién no desea protegerse hoy por hoy? Las empresas de seguridad de casas, por ejemplo, han incrementado sus ventas, porque hoy por hoy la inseguridad está por todos lados. Y sabes, en el versículo de hoy encontramos la receta divina para andar seguros. Por eso dice la Biblia: el que camina en integridad. Aquí el escritor bíblico afirma lo siguiente: el que camina en integridad anda confiado. Sabes que integridad en hebreo tiene el significado de, entre comillas te lo digo esto, estar completo. Eso es ser íntegro, o andar en integridad es estar completo. Si las flechas envenenadas estuviesen hiriendo a todo el mundo, tú estarías seguro si tu cuerpo está protegido en el refugio. No puede quedar nada de ti afuera, ni la cabeza, ni los brazos, ni los pies. ¿Por qué? Porque el refugio es tu seguridad. Esta es la recomendación divina. Anda en los caminos del Señor con todo tu ser, de forma completa, con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con toda tu alma. No te dividas, no te desintegres, ya que eso puede ser fatal para ti. Y lo contrario de la integridad, en la opinión de Salomón, es la perversidad. Y el diccionario lo define a la perversión como corrupción o deterioro. ¿Ya te diste cuenta que en tu país, en tu ciudad, cuánta perversidad hay, cuánta corrupción hay? Aquí por Sudamérica hemos sufrido el flagelo de la corrupción de una empresa de construcción que en muchos países hizo arreglos bajo la mesa para poder ganar grandes obras, millonadas obras. Así que muchos presidentes, muchos gobiernos de turno fueron corrompidos por esta empresa. Ahora, cuando una persona muere, por ejemplo, su cuerpo entra en descomposición. Y ese es un proceso lento, segundo a segundo, minuto a minuto, día tras día, hasta que queda completamente podrido y con el tiempo se transforma en polvo. Ese es el futuro para el que no sigue con integridad los consejos divinos. Así que, ya sabes, mi amigo, el peligro de todo esto que se corre, este peligro, es pues para que tú puedas reflexionar. Así que el peligro que corremos no es lo que los hombres nos pueden hacer, no son las amenazas de la noche o del día, ni los flagelos o los cataclismos de la naturaleza. El peligro, ¿sabes qué es?
es quedar con un pie dentro del refugio y el otro pie afuera. O estás íntegramente, completamente dentro del refugio, o estás afuera. Por eso es que pretender servir a dos señores es cruel. Ningún ser dividido tiene paz. Vive, puede estar viviendo, pero está muerto espiritualmente, moralmente. Ya conoces tú personas que tienen estudios académicos, doctorados, pero aún así la mancha corruptible de la corrupción está en su vida. El hecho de tener títulos académicos no te garantiza que eres una persona sabia, honesta. Puedes ser totalmente académico, puedes tener conocimientos, pero puedes estar lejos de Dios, lejos de los valores morales. Por eso es que esa persona se está desintegrándose, deteriorándose en un proceso lento, doloroso e irreversible. Y ahora la pregunta será, ¿hay esperanza para quien se autoinfligió heridas psicológicas y emocionales tratando de vivir una vida doble? ¿Habrá esperanza para este tipo de personas? ¿Sabes qué, amigo y amiga? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, encontró personas totalmente destruidas. Encontró a una mujer samaritana que habían jugado con ella. Prácticamente ella era un objeto más para muchos hombres. Había tenido 5 matrimonios fallidos. Había fallado de pronto como mujer, como esposa. Pero aún así ella tenía las ganas de seguir viviendo, a pesar del qué dirán de las personas, a pesar de que las personas la señalaban con el dedo acusador como la quitamaridos, la mujer que no valía la pena tener a nadie. Pero sabes, un día Jesús se encontró con la mujer samaritana. Una vida totalmente destruida, y Jesús la restauró. Un día Jesús se encontró con María Magdalena. María, una mujer que estaba al borde de la muerte para ser apedreada, pero Jesús también la restauró. Un día Jesús encontró a Zaqueo, un hombre millonario de su época, un hombre que prácticamente lo tenía todo, pero le faltaba Dios en su corazón. Por eso Jesús, aquel día cuando Jesús caminaba por las calles, le dijo: Zaqueo, baja del árbol, baja, porque hoy voy a ir a comer contigo, hoy voy a estar en tu casa. 3 vidas destruidas, y Jesús encontró mucho más personas destruidas, pero solo te doy 3 ejemplos de personas que se autoinfligieron dolor. La mujer samaritana se autoinfligió dolor. Quizás la autoestima estaba por los suelos, quizás las heridas emocionales, las heridas psicológicas que tenía la mujer samaritana eran tremendas. Pero Jesús, el gran terapeuta, Jesús, el gran maestro, la rescató. María Magdalena, una mujer que vendía su cuerpo, una mujer que no tenía autoestima propia. Zaqueo, un hombre que robaba abiertamente, un hombre que había amasado fortuna por costa de los robos sistemáticos que hacía al recaudar los impuestos. Sabes que Jesús los reconstruyó por dentro primero. Primero Jesús trabaja la parte interna. Jesús los reconstruyó a estas personas por dentro primero. Los hizo de nuevo, los curó. Y qué maravilloso es cuando uno es tratado por Jesús, cuando tú te sometes a Jesús, cuando tú te dejas tratar por Jesús. La mujer samaritana ya no volvió a ser la misma mujer. Volvió a su ciudad alegre, diciendo: miren, vayan a ver a este hombre, me ha dicho toda mi vida, él es un profeta, él es el profeta esperado. María Magdalena, de igual manera, una mujer que luego sirvió a Jesús, lo acompañó hasta el mismo lugar donde estaba siendo crucificado. María Magdalena aprendió a vivir. Zaqueo, un hombre que devolvió todo cuanto había robado, lo dio a los pobres, toda su fortuna lo dio.
Eso es lo que Dios hace cuando trabaja por dentro. Yo no sé si tú, amigo y amiga, estás pasando por un problema, por alguna aflicción, o tienes heridas psicológicas, emocionales, traumas de tu pasado. ¿Sabes? En esta mañana el Señor Jesús te invita, te llama y te dice: hijo, hija, ya no sigas sufriendo tú solo. Yo quiero acompañarte, yo quiero estar contigo, yo sé lo que tú estás pasando en este momento. O cuánto el Señor quisiera abrazarte en este momento, de levantarte y decirte: ya no sigas sufriendo, ya no te hagas más daño. Por eso, amigo y amiga, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buena nueva. Hoy, en esta mañana, yo quiero decirte que no hay problema que no pueda ser solucionado. No hay problema que sea difícil para Dios. Así que vamos en esta ocasión, a pedirte lo siguiente. Y finalmente, en esta reflexión de hoy, quisiera mencionarte que hoy Jesús continúa dispuesto a hacer maravillas. Todo lo que hay que hacer es ir a Él. ¿Y cómo se va a Él? De diferentes maneras. Primero, reconociendo tu vida pecaminosa, reconociendo tu falta de Jesús. Y en el lugar donde tú estés, en el momento adecuado en que tú estés a solas, ahí ora, arrodíllate si es necesario. Y si tienes que llorar, hazlo. Y entrégale y dile: Señor, yo no puedo más. He intentado, pero no puedo. Y decirle: Señor, aquí estoy, Señor. Toma mi vida en tus manos. Lo hago de todo corazón. Porque ya sabes, amigo y amiga, como decía nuestro texto de hoy, porque el que camina en integridad anda confiado, mas el que se pervierte, o más el que pervierte sus caminos, será quebrantado. Que el Señor te ayude, que el Señor te acompañe en esta hermosa decisión que tú estás tomando en este momento. Vamos a orar por esa hermosa decisión. Si tú estás escuchando por primera vez este programa y si te gustó, si crees que ha sumado en tu vida espiritual, regálanos un me gusta y suscríbete a esta página. Suscríbete a este canal para que de esta manera nosotros continuemos diariamente llevando el mensaje, llevando alivio y esperanza para muchas personas que hoy por hoy necesitan. La palabra de Dios es eficaz. La Biblia es la carta de amor de Dios para la humanidad. Todas nuestras palabras o todo lo que decimos aquí en el programa están basados en las Santas Escrituras. Así que el Señor en esta mañana nos invita. Vamos a orar por esa hermosa decisión y por esas peticiones que tú estás realizando. Querido Padre Celestial, te damos gracias en esta ocasión porque nos das un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para poder vivir. Oh Padre amado, quisiéramos, Señor, que en esta ocasión puedas obrar ese milagro que sea necesario, Señor. Hay personas, hombres y mujeres en este momento que están pasando quizás momentos difíciles en su familia, en sus actividades. Tú lo sabes, oh Padre. Oramos para que, Señor, puedas obrar ese milagro, esa petición, Señor. Oramos aquí por tu hija Mercedes Contreras, así como también oramos por la petición de tu hija Norita, por su salud. Oramos por tu hija Irma Infantes, por su salud, Señor, oramos en este momento. También oramos por tu hijo Hildebrando Villanueva, así como también oramos por tu hija Edith Torres. Padre amado, ayúdala, Señor. Ella como mamá está orando por su hijo Boris. Solo tú sabes, Señor, y cómo puedes resolver este caso, oh Padre. Sin embargo, acude a ti, oh Señor. Oramos también por tu hija Sami Sam, así como también oramos por Linda Carrión Cawi. Oramos por tu hija Karina Vanessa Cabrera. Oramos por Siria Armas, por Nancy Aroquipa. Oramos por Elizabeth Loyola, por Rubén Moroco, así como también oramos por Olga Centeno, por Ángel y también, Señor, por sus hermanos. Por aquellos amigos y hermanos que están pasando en las zonas más frígidas, más frías, Señor, y quizás muchas personas, muchos niños están muriendo por neumonía, muchos adultos mayores también por este frío tan intenso, Señor.
Oramos por ellos en este momento, Señor. Oramos por tu hija Selmira Cruz Guablocho, por Elizabeth Esteban Garibay, por su familia. También oramos por tu hija Marta Santiago. Oramos también, Señor, por tu hija Gladys Zúñiga, Ispelia Barbosa. Oramos también, Señor, por Serafina Ayala. Oramos por tu hija Roxana Valencia. Señor, en esta mañana también quisiéramos entregar nuestra vida en tus manos, oh Padre. Hasta aquí nos has cuidado, hasta aquí nos has protegido, hasta aquí, oh Señor, has obrado lo necesario en nuestras vidas. Gracias, oh Señor, por ello. Todo esto te lo pedimos, Señor, no porque tengamos algún mérito, solamente por los méritos de Jesús, que vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por esa preciosa sangre, oh Padre, nos acercamos confiadamente delante de tu trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro. Gracias, oh Señor. Te lo pedimos todo esto por el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. ¿Tú no sabes que Dios tiene un plan lindo para tu vida?
En este libro el Señor Jesús te dice, te amo, hijo. Allí encuentras las promesas más lindas. Porque la vida del cristiano es un permanente crecer, crecer y crecer. Pero crecer significa dolor. Hoy es el día de buena